Saludos, queridos intercesores, soy Gaby Telles del Ministerio Intercesores de Fuego, compartiendo con ustedes esta pequeña cápsula sobre los frutos del Espíritu Santo. Vamos a basarnos en esta ocasión en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte, que se refiere a la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Como hemos estado viendo en estas enseñanzas a partir de este lunes que hemos estado trabajando, en estos días hemos visto que el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a realizar la vocación a la cual todos hemos sido llamados, que es vivir la vida en Cristo. Y vivir la vida en Cristo es vivir en santidad, es vivir los frutos de santidad, de verdadera virtud. Es lo que vamos a platicar el día de hoy sobre los frutos del Espíritu Santo. Haciendo como un resumen sobre esta tercera parte del catecismo que se refiere a la vida en Cristo, cito este pequeño resumen. El Espíritu Santo eleva nuestra dignidad humana, es decir, que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones y los frutos del Espíritu Santo. Como ven, queridos intercesores, en este pequeño resumen dice que el Espíritu Santo dignifica la dignidad humana, es decir, que nos hace vivir por encima, por sobre los afectos, sobre los instintos, placeres y gustos del ser humano. Lo elevan a buscar los bienes materiales, el deseo de la vida eterna. Y dice que la vida moral del ser humano está sostenida por los dones y frutos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? La vida moral es nuestro comportamiento, las reglas de conducta que nos mueve a través de las relaciones personales, interpersonales con la gente que nos rodea. Nos dice aquí el catecismo que la vida moral del ser humano, de todo cristiano, está sostenido por los dones y los frutos del Espíritu Santo. Está sostenido, fortalecido, fundamentado, que es nuestra regla de conducta, no es nuestros placeres, ni nuestros gustos, ni nuestros deseos, ni placeres desordenados. Es los dones y frutos del Espíritu Santo los cuales nos van a regir nuestro comportamiento humano. Por eso San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, nos dirá, y cito texto, la cita bíblica es el capítulo 16 al 17. Por tanto les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí. Y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí cómo San Pablo nos está exhortando, nos está poniendo una regla de conducta. Dice, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. ¿Qué son los apetitos desordenados, querido intercesor? Son los instintos inferiores o instintos que nosotros como criaturas respondemos ante las situaciones de nuestro medio ambiente. Si estoy enojado por alguna situación, pues respondo con un instinto que es el coraje, la agresión, la agresividad. Si tengo hambre, entonces un deseo, un instinto desordenado es comer excesivamente o no comer, que también es la otra parte. Y así sucesivamente vamos nosotros descubriendo que tenemos una debilidad humana porque nuestra humanidad está herida por el pecado original. Por eso San Pablo nos dice, ustedes deben de ser guiados ya por el Espíritu Santo, porque deben de caminar según el Espíritu, para que no nos dejemos arrastrar por los apetitos
desordenados. Incluso San Pablo, más adelante, por ejemplo, en el versículo 20, empieza a hacer un listado de los frutos de la carne muy conocidos: idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, división, sectarismos, envidias, borracheras, etcétera, etcétera. Es una lista que no está concluida. Nosotros, cada uno de nosotros, nos conocemos y sabemos de nuestras debilidades y podemos encajar en alguno de esos frutos de la carne. Por eso San Pablo nos dice: deben de someter sus apetitos, someterse al Espíritu, porque luego termina en el versículo 17 diciendo: no pueden realizar, porque si ustedes no someten sus instintos, no pueden realizar sus buenos deseos. ¿Cuántas veces no nos vemos en esa lucha, querido intercesor? El deseo de hacer cosas buenas, pero nuestra carne, nuestra debilidad nos gana, porque debemos someter nuestra voluntad divina a la voluntad, a nuestra voluntad humana, perdón, a la voluntad divina, para crear o producir frutos de verdadera virtud. Voy a leer, continuar en la enseñanza que dice: la persona que se ha ejercitado y entrenado en la virtud y en la docilidad a las mociones del Espíritu Santo que actúan a través de los dones, produce frutos exquisitos y deleitables. Los frutos del Espíritu Santo son actos de exquisita virtud. ¿Qué les parece, queridos intercesores? ¡Qué belleza de esta enseñanza! A la persona que se ha ejercitado y se ha entrenado en las virtudes y en los dones del Espíritu Santo produce frutos exquisitos de verdadera virtud. Aquí está hablando de un esfuerzo, de una ejercitación, de un entrenamiento, es decir, de un violentarnos a nosotros mismos, ofreciendo en libertad y en voluntad todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que quiero y todo lo que amo, a la voluntad divina. Y entonces se producirá como un resultado los frutos de verdadera virtud. Los actos producidos no son ya humanos, sino que son ayudados por la gracia, actos sobrenaturales y divinos. Se realizan con suavidad y dulzura en el alma. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad, querido intercesor? Yo sé que el anhelo de nuestros corazones es precisamente dar frutos de verdadera virtud, frutos exquisitos y deleitables, con suavidad y dulzura, para hacer agradables nuestros actos ante los ojos de Dios. Voy a citar ahora las 12 frutos del Espíritu Santo, divididos de acuerdo a cómo se producen en el ser humano. Por ejemplo, los frutos que se realizan o se producen en la mente y corazón del hombre en sí mismo son los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad. Y los frutos que se producen en la mente y corazón del hombre con respecto a las cosas terrenas son los frutos de bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad. Y los frutos que se producen respecto de las cosas inferiores en el exterior del hombre es el fruto de la modestia, y en el interior del hombre el dominio de sí y la castidad. Qué hermoso, ¿verdad, intercesor, querido hermano y hermana intercesor? Es el deseo de nuestro corazón verdaderamente desear las cosas del cielo. Por eso dirá esta enseñanza que vamos viviendo las primicias de la gloria eterna cuando producimos estos frutos de verdadera virtud, porque ya no vamos a estar dominados por la ira, por la gula, por la soberbia, o por la envidia, o por todos esos frutos de la carne que verdaderamente sé que ustedes y yo los rechazamos, porque amamos a Dios y queremos seguir viviendo en santidad. Queremos seguir cumpliendo la Escritura, como dice nuestro Señor: sean santos como su Padre Dios es santo. Querido intercesor, sigamos preparándonos
sigamos ofreciendo todo lo que somos al Espíritu Santo para que tengamos esa disposición, esa generosidad, docilidad a las mociones del Espíritu Santo, ejerciendo con valentía y firmeza también en las virtudes. Dios los bendiga.